Iglesia, muy buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Me alegra mucho y me da mucho gozo poder pasar nuevamente y saludarles y bendecirles en el nombre del Señor con la palabra que el Señor nos ha regalado para el día de hoy. ¿Ok? Les invito a que ustedes abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 9, versos 6 en adelante. ¿Ok? Vamos a estar leyendo hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Sí, le invito a que cierre sus ojos. Vamos a poner este tiempo de palabra y de administración en la presencia del Señor. Padre de la gloria, aquí estamos, tu iglesia dispuesta una vez más a recibir tu palabra, a entender, Señor, y a poseer lo que tú, Señor amado, nos has entregado, a entender, Señor amado, cuáles son tus designios. Y yo te quiero suplicar realmente, Dios del cielo, de que tú seas hablando hoy a tu congregación, preparando nuestro corazón. Libéranos, desátanos, Señor, de todo preentendimiento respecto a este texto bíblico que ha sido tal vez, Señor, utilizado tantas veces de tantas maneras falsas. Ahora, Señor amado, yo te quiero suplicar que prepare nuestro corazón para que tu palabra, Señor amado, llegue, para que tu palabra, Señor, hable de una manera que pueda tocar, Señor amado, y quebrantar aún los huesos, el tuétano, como dice tu palabra, Señor amado. Yo te doy gracias, pongo, Señor, mi vida delante de ti, te suplico que tu Espíritu Santo tome el control ahora y que seas tú dirigiendo, Señor amado, nuestras vidas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hoy vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con las bendiciones o beneficios, más bien, beneficios de una vida dadivosa. En predicaciones anteriores, desde el capítulo 8 de 2 Corintios, venimos viendo todo lo que tiene que ver con el don de dar. Es un tema bastante intocable algunas veces en la iglesia cristiana, exactamente por lo que tiene que ver con despojarme de mis bienes, despojarme de lo que tengo. Lo estamos abarcando en las últimas dos predicaciones desde el punto de vista bíblico. Es obvio que nosotros, para poder entender este tema, también tenemos que despojarnos de todo preentendimiento de teologías como teología de la prosperidad, teología de la liberación. Tenemos que despojarnos. La teología de la liberación dice que te liberes de ser pobre, que tienes que tener en abundancia, y si no tienes en abundancia, tú eres pecador. Todas esas teologías tenemos que hacerlas a un lado para poder entender la palabra tal y como Dios quiere que la entendamos, tal y como Dios desea y espera que nosotros podamos entender y asimilar la palabra. Ok, entonces, desde el capítulo 8, Pablo viene aprovechando la oportunidad, y escuche bien esto. Pablo está haciendo una recolecta económica, pero en realidad él está aprovechando esta oportunidad de la recolecta económica para enseñarles doctrina a la iglesia. Doctrina, en primer lugar, estuvimos viendo en la primera predicación cómo se manifestaba la gracia que le fue dada a los macedonios, y Pablo los coloca como ejemplo. Cómo fue manifestada esa gracia a los macedonios, y los macedonios pudieron ver entonces reflejada, los demás naciones pudieron ver en los macedonios reflejada esa gracia cuando los macedonios tuvieron la oportunidad de dar aún en medio de su escasez. Luego vimos algunas razones
¿Ok? Primero vimos un ejemplo para ser dadivoso. Ahora, luego en la segunda predicación estuvimos viendo las razones que Pablo nos da para tener un corazón dadivoso. Y estuvimos viendo que Pablo nos pone como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. El don de dar nace en el corazón de Dios, no en el corazón del hombre. Vimos cómo Pablo coloca como ejemplo la misma iglesia de los Corintios, diciéndoles: hemos sido pioneros, hemos sido cabeza en todas las cosas, ¿por qué no vamos a ser cabeza también en esto? Hemos visto también cómo Pablo colocó otra razón que da para tener un corazón dadivoso, es el deseo de Dios de que toda la iglesia viva en igualdad, de que la iglesia viva en esa condición de igualdad y que los que tienen puedan ayudar a los que no tienen, y que Dios está colocando nuestro corazón a prueba. Cada que nos da, cada que nos bendice y cada que nos sustenta, también está colocando nuestro corazón a prueba. Entonces llegó la hora de hablar de los beneficios. Cuando nosotros vivimos esas razones y cuando nosotros tomamos esos ejemplos, ¿qué beneficios puede traer para nuestra vida? Es importante, para entender todos estos beneficios, que nosotros entonces tengamos un corazón dispuesto y podamos hablar del tema con liberalidad. Este es un tema, y este texto bíblico específicamente, cuando habla de que el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra abundantemente segará abundantemente, ha sido muy mal utilizado. Ha sido utilizado para pedir plata, para pedir dinero, para recoger. Aun cuando Pablo está recogiendo, haciendo una recolecta, en realidad el énfasis de esta segunda parte, de este capítulo 9, es darle a entender a los corintios qué beneficios trae el hecho de que ellos lo hagan. Entonces, el hecho de que ellos tengan un corazón así dadivoso, que ellos tengan un corazón amplio. Entonces es importante que nosotros nos preparemos para recibir la palabra tal y como viene, tal y como la palabra lo expresa, como la palabra quería darse a entender. Ok, en primer lugar, tenemos ahí ese versículo 6. Ese versículo nos dice que el que siembra escasamente también segará escasamente, pero el que siembra generosamente o abundantemente, como dice la versión de las Américas, también abundantemente segará, ¿verdad? Hemos escuchado entonces, como lo dijimos hace un momento, que el énfasis de esta parte está en el sembrar. Si tú siembras, Pablo está utilizando una comparación, un ejemplo de la agricultura para poder dar a entender su postura, lo que él quiere. Está colocándolo como un ejemplo. El hecho de sembrar no está dándose como un referente doctrinal. No está diciendo entonces siembre, que todo lo que usted siembre se le va a devolver, le va a dar fruto, le va a dar, pues vaya, siembre un billete de 100,000 pesos y lo único que va a encontrar es que se le deshizo. O sea, no tiene lógica. Realmente tampoco tiene lógica de que yo quiera torcer el brazo de Dios diciéndole entonces yo voy a sembrar y voy a recoger. Ojo que no está el énfasis en esa parte dándola como algo doctrinal. El énfasis está en lo escaso o lo abundante de mi corazón, o más bien en lo libre o en lo atado que pueda estar el corazón a la hora de dar. Vamos a mirar. Mire, ¿qué significa la palabra escasamente? Escasamente significa reservar. Yo reservo esto. O escatimar. Escatimar es pensar. Es pensar. Lo que yo estoy dando me va a hacer falta para... es sembrar pero con lástima porque... vamos a colocar un ejemplo. Mire que el énfasis, para que entendamos de pronto, que el énfasis no está en el monto ni en la cantidad, no está en el sembrar, sino en el corazón con que siembro. Sembrar escasamente, podríamos mirarlo desde este punto de vista. Tengo 10 tomates. En el tomate, dentro usted ve que hay un montón de semillitas, esas semillas son las que se siembran, ¿verdad? Yo voy a tomar de esos 10 tomates, voy a tomar 5 tomates para volverlos a sembrar, ok, para que me produzcan más fruto. 5 palitos de tomate voy a sembrar, entonces voy a llevar la semilla, voy a tomar esos 5 tomates, pero yo puedo decir, de estos 10 tomates, yo puedo coger estos 5 y decir, pero es que esos 5 tomaticos me van a hacer una falta.
y con esos 5 tomaticos yo podría alimentar a mi familia, podría hacer un hogadito y hacer unos huevitos, esos 5 tomaticos, pero bueno, hay que sembrar, porque si no, pues esa es la ley de la vida, si yo no siembro, no recojo. Entonces usted lo siembra escasamente, escasamente el corazón, escasamente en el corazón, o sea, escatimar, mezquinamente, el énfasis no es de la cantidad, sino la atadura o la condición no libre con que yo lo siembro. ¿Qué sería sembrar abundantemente? Abundantemente es, la palabra abundantemente en la Biblia es alabanza, bendición, consagración, hablar bien, elegancia en el lenguaje. Entonces piensen los mismos 10 tomates, yo tengo 5 y digo, voy a sembrar estos tomates porque estos tomates son mi futuro, son la bendición que voy a tener más adelante, me van a dar 5 árboles donde voy a tener mucho más. Estos tomáticos se van a multiplicar y van a ser la provisión para el futuro. Entonces usted mira los tomates y escoge los mejores porque usted quiere lo mejor. Entonces va y siembra la semilla de esos tomates y usted está contento, gozoso, va, los riega. Estamos hablando de los mismos 5 tomates. El énfasis no está en la cantidad, el énfasis está en el corazón escaso o el corazón abundante. Recuerden aquel texto bíblico donde Jesús viene y ve a una viuda entregando una cantidad muy mínima a comparación de los fariseos y los publicanos que entregaban cantidades. ¿Y qué dice Jesús? Esta mujer entregó más que todos los que se han arrimado ahí al alfolí. ¿Y por qué? Porque de su corazón entregó lo que ella tenía y lo entregó abundantemente, lo entregó con un corazón diferente. No es la cantidad del énfasis de este texto bíblico, porque se ha utilizado en tiempos pasados. Siembre abundantemente, o sea, siembre más, traiga más, siembre abundantemente. Porque si siembra escasamente, o sea, si usted trae poquito, si usted diezma poquito, si usted ofrenda poquito, poquito va a recibir. Lo que dice el texto bíblico, el énfasis no está en el sembrar, el énfasis está en el escaso o abundante, o más bien libre o atado con que esté mi corazón y yo esté sembrando, trayendo esa siembra. Entonces, la respuesta de Dios, lo que me está diciendo el texto bíblico, es que Dios responde, sí, a la siembra utilizando la agricultura, utilizando el ejemplo de la agricultura. Vienes y siembras un tomate y con base en lo que tú sembraste, la tierra te responde a esa parte. Entonces, con base en eso, Dios responde, obedece, es el corazón dadivoso, el corazón con que lo doy. Por eso el versículo 7 sigue diciendo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada cual dé como propuso en su corazón, no es por tristeza. Dios obedece al corazón con el que das. Ahora, tengan en cuenta una cosa, Pablo le está escribiendo a los corintios. Los corintios es una iglesia o un pueblo, una nación abundante, que abunda en bienes económicos. Pablo le está hablando a los corintios y le está diciendo cómo está tan atado, qué tan atado está su corazón a los bienes, a las bendiciones. También le tenía que hablar en un idioma donde los judíos, que eran los que iban a recibir la ofrenda de los corintios, también lo entendieran. No solamente le está hablando al corazón de los corintios para que se despojen de sus grandes riquezas, le está hablando al corazón de los judíos y les está diciendo también, así estés en estrechez y así vayas a recibir esta bendición, hombre, también es importante de que mires con qué corazón lo vas a hacer. Esto es para los unos como para los otros. Por eso Pablo termina el versículo 7 hablándonos de la gran bendición que es tener un corazón así, un corazón abundante y no un corazón escaso. ¿Cuál es la bendición que menciona el versículo 7? Porque Dios ama al dador alegre. Escuche eso. ¿En qué se traduce o en qué se transmite? ¿En qué se ve, en qué se refleja
que Dios me ame. La palabra de Dios me enseña una y otra vez que es más importante hacerme amar de Dios que cualquier otra cosa. El Salmo 127, permítanme leo a favor de ustedes en la versión de las Américas. Salmo 127, versículo 1-2 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Él da a su amado aún mientras duerme. Mire, si usted se fija en el texto bíblico, sigue diciendo ahí el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, en 2 Corintios, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. La primera bendición que estamos viendo de un corazón dadivoso, el primer beneficio es que tú eres amado por Dios. Dios ama un corazón abundante, o sea, que entrega la misma cantidad que entregó tal vez otro, pero lo entrega con un corazón abundante, no con un corazón que escatima, no que entrega diciendo, pero es que mañana me va a hacer falta. Pero es que Dios ama un corazón que dice, entrego porque yo sé que eso es bendición para otros. Con elegancia en su hablar, con ese estilo, esa forma de hablar, dice que se hace amar de Dios. Y al que Dios ama, dice el Salmo 127, aun cuando duerme, Dios le está proveyendo. Aún en medio de su meditación y de su descanso, Dios le está sustentando. Por eso Pablo termina ese versículo 7 diciendo, no dé con un corazón escaso, dé con un corazón abundante. Dios ama ese corazón. Y al que ama, dice el versículo 8, hace que no le falte nada en todas las cosas. Y dice el Salmo 127, aun cuando duerme, Dios le está proveyendo. Pero al que siembra escasamente, al que siembra apretadamente y escatimando, Señor, pero es que lo que dice el texto bíblico es, por más que se levante temprano a trabajar y se acueste tarde en la noche, en vano le va a hacer. No va a haber el fruto, no va a haber la bendición en su casa, no va a haber esa parte, ese sustento. Entonces es importante ver, primer beneficio de tener un corazón dadivoso, ser amado por Dios, y que el ser amado por Dios dice que no nos faltará nada. Pero en segundo lugar, Pablo viene y habla específicamente, habla grandemente de esa gracia. Dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ok, ¿qué es lo que sucede? Primero, Pablo dice, poderoso es Dios. Y la palabra poderoso que utiliza ahí en el texto bíblico es resistente, fuerte, perseverante. Es interesante porque él viene diciendo y sigue diciendo ahí en el versículo 8, de que el que Dios ama, Dios lo sustenta, Dios no le va a faltar con nada. En otras palabras, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es lo que está diciendo Pablo. Si tú eres de un corazón justo, no vas a estar desamparado y tu descendencia no va a mendigar pan. Entonces, si él viene diciendo eso, es importante que él utilice este término poderoso como un término de perseverancia, porque es que a veces creemos, por ejemplo, si tú dependes de tu empleo, si tu medio de sustento simplemente es tu empleo, estás corriendo el riesgo de que mañana se acabe. Estás corriendo el riesgo de que en cualquier momento te echaron, te quedaste en la calle. Si te dan una liquidación, vas a depender de esa liquidación. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se termina ese dinerito, y si no lo supiste invertir, se acabó, se terminó. Todas las cosas de las cuales tú dependas y dependa tu corazón, van a ser superficiales, van a ser momentáneas. Mientras que Pablo viene y dice, poderoso, perseverante, fuerte, fiel es Dios. O sea, ese sustento del que estamos hablando desde el versículo 6 en adelante es para siempre. Yo puedo confiar en Dios de que Él se va a encargar de mi vejez.
Yo puedo confiar en Dios de que Él se va a encargar de mi hijo, del sustento, de todas las bendiciones. Yo puedo confiar en Dios de que Él no me va a desamparar hasta el último día de mi vida. Eso no se trata solamente de que me dé comida para hoy, de que me dé comida para mañana o que me permita mercar para una quincena. Se trata de una eternidad sustentado por Dios, una eternidad viendo cómo Dios siempre, Él es fuerte, soberano y fiel y siempre va a estar ahí. Ese es otro gran beneficio, otra gran bendición, pero a ese no es el que nos vamos a referir. Él dice que va a abundar toda gracia en nosotros, va a ser, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y recuerde que la gracia es la forma, es lo que Dios hace en nosotros y la forma en que se refleja al mundo. La gracia no tiene que ver con algo solamente interno, sino la forma en que lo reflejamos a nivel externo. Ya lo habíamos hablado en otra predicación. Es interesante, es muy chévere la actividad de Dios en el corazón y la forma en que se refleja. Cuando la palabra de Dios dice que poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, está diciendo el mundo todo el tiempo te va a ver en bendición, te va a ver firme, te va a ver tranquilo, te va a ver estable. Y es ahí donde tú puedes venir a mostrarle estabilidad, seguridad y firmeza a un mundo que está inestable, inseguro y endeble, hasta que se cae. Es donde tú puedes venir a mostrarle ayuda, bendición. Miren, quiero hacer un paréntesis aquí para contar algo que sucede con la iglesia Confraternidad de Entre Ríos. Acá en Entre Ríos eso ha sido una bendición porque hace poco, ahorita el 1 de enero, empezó a regir el gobierno de un alcalde creyente, un alcalde cristiano. Y por ser el alcalde cristiano, fue muy interesante que el pueblo entero, que estaba esperando, este es el cuartico de hora, este es el cuarto de hora de la iglesia cristiana de Entre Ríos, se van a ver beneficiados porque ahora tienen un alcalde cristiano. ¿Sabe qué me ha llamado la atención? Lo que Dios ha hecho a través de la iglesia Confraternidad, de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana ha aprovechado este espacio durante estos meses que ha estado lo del COVID-19, lo de la cuarentena, lo de tantos virus, tantas cosas, tanta gente guardada. El Señor nos ha dado la oportunidad de participar y ayudar. Las veces que la iglesia se ha acercado a la alcaldía no ha sido para pedir y para sacar, no. Dios ha permitido que en esta época, más que nunca, la iglesia la iglesia ayude y la iglesia sustente al necesitado. Eso es una gran bendición y un gran respaldo de parte de Dios. Gloria a Dios por eso. Esa es la gracia de Dios que abunda sobre nosotros. A nosotros no nos falta nada porque Dios es nuestro proveedor. Pero al mundo que le falta, nosotros tenemos la oportunidad de ir y dar. Y esto se convierte en una gracia circular. ¿Por qué gracia circular? Porque mire lo que dice el versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces esto se vuelve algo circular porque la gracia de Dios es que yo tengo todo lo que me necesita y el mundo lo ve, de que yo tengo un Dios que me provee. Vengo, como tengo un Dios que me provee, ayudo, doy, abundo en toda buena obra, puedo dar tranquilamente. ¿Y eso qué hace? Que a la vez también Dios vuelva y me dé a mí para yo poder seguir ayudando. Se convierte en una gracia circular. A mí no me falta nada, yo sigo ayudando y Dios me sigue bendiciendo y Dios me sigue respaldando. Haga el ensayo, haga el ensayo. Yo lo digo con temor y temblor delante de la presencia del Señor, lo digo con autoridad también. Sé que mi esposa va a estar viendo esta predicación y ella puede dar testimonio y fe de que lo que voy a decir en este momento es cierto, y sé que delante de la presencia de Dios es la máxima autoridad que va a estar viendo esta predicación y sabe que lo que digo es verdad. Haga el ensayo, yo ya lo hice. Mire la cantidad de ropa que usted tiene en el closet. Vaya,
Mire cuántos pantalones tiene y comparta. Y dígame si al final del mes Dios no le ha provisto, no le ha dado más, no le ha surtido más. Vaya y comparta con una persona, usted que tiene allá 10, 15 camisetas, no sé cuánta. Vaya y comparta con alguien que tiene 2 o 3 para la semana, tiene 4 o 5 camiseticas ahí que las tiene que estar rotando porque ya le están acabando. Vaya y comparta unas 4 o 5 camisetas y usted se va a dar cuenta cómo Dios vuelve y le llena a través de su closet, cómo Dios lo hace. Y usted no tiene que invertir, no estamos hablando de que te vas a ir de compras. No espere a comprar para poder empezar a sacar. Empiece a sacar para que Dios también empiece a proveer. Haga el ensayo. Dios es así. Dice que en todo vas a tener lo necesario. Pero eso va a servir para que tú sigas ayudando. Para que Dios a la vez también siga bendiciendo tu vida y la vida de los tuyos. Ahora, el versículo 9 complementa eso diciendo, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ese versículo el versículo 9 de Corintios, de 2 de Corintios, es el cumplimiento al texto bíblico que encontramos en el Salmo 112, versículo 9. Salmo 112, versículo 9. Dice, con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. El Salmo 112, ¿a quién se refiere? Al varón. Está hablando del varón desde el versículo 1, cuán bienaventurado es el varón que teme al Señor, que muchos se deleitan en sus mandamientos. Habla de que poderosa será su descendencia sobre la tierra, que esto y lo otro, bueno, en fin, que va a prestar y no va a necesitar que le presten. Eso es lo que dice la palabra en el Salmo 112. Cuando uno mira realmente quién es ese varón, sobre la tierra no hubo un varón que pudiera mostrarnos eficazmente lo que significaba recibir todo ese beneficio, toda esa bendición del Salmo 12. Entonces ese versículo 9, con liberalidad ha dado a los pobres, y escucha esa palabra, liberalidad, porque es la misma que utiliza más adelante también aquí en 2 Corintios, con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, se refiere y se cumple específicamente ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que con liberalidad vino a dar. Decíamos en la predicación anterior, desde el reino de los cielos ya estaba dando. Desde que entregó su puesto. Vamos un momento a Mateo capítulo 14. Y miremos cómo la palabra de Dios nos muestra que Jesús definitivamente vino a dar. Mateo capítulo 14, versículo 15 en adelante, dice, al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. ¿Qué quería la iglesia? ¿Qué quería el pueblo? Despide a las multitudes para que se vayan a comer porque ya están cansados, que ya están agotados. Ok, porque están desesperados ya, cansados, agotados. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. ¡Wow! Eso le dijo Jesús a los discípulos en representación de la iglesia, dadle vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y les dijo, tráedmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostase sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Quién le dio de comer a la multitud? Los discípulos. ¿Quién le dio de comer a los discípulos? Jesús. Ok. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. Ok, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está sucediendo en este texto bíblico? Ahí se está cumpliendo el Salmo 112. Repartió con liberalidad, dio de comer a los pobres, a los necesitados. Jesús vino a mostrarnos cómo la palabra de Dios, cómo ese Salmo se cumplió en él. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Las multitudes cansadas. Ahí en el texto bíblico. Multitudes cansadas, multitudes agotadas, venían
buscando de Jesús, escuchando, mirando a ver dónde encontraban una palabra de aliento, una palabra que les sustentara y que les diera buen ánimo. Jesús le dice a los discípulos: vayan, denles ustedes de comer, dadle vosotros de comer. Jesús le dice a los discípulos, y los discípulos, ¿qué tienen en las manos? 5 panes, 2 peces. Y esos 5 panes y 2 peces vienen, y como no alcanza para las multitudes, entonces ellos vienen y lo colocan en las manos de Jesús. Señor, lo poco que tengo, lo pongo en las manos que debe ser. Las manos de Jesús, lo pongo en tus manos. Y eso poco que ellos tenían, que lo ponen en las manos de Jesús, se convierte en la multiplicación y la abundancia para multitudes. Entonces Jesús dice, una vez que los panes y los peces están en las manos de Jesús, Él da gracias a Dios, le da a los discípulos, empieza a bendecir a los discípulos que colocaron ese poco que tenían, pero con un corazón libre, con un corazón abundante. Señor, de 5 panes, piense por un momento, tenemos 5 panes y 2 peces, somos 12 discípulos. Podemos partir los panes y ni aún así nos alcanzaría de a medio pan para cada discípulo, y los peces nos tocaría sacar 6 pedacitos por pescado para poder que alcanzara al menos para los discípulos. Y escasamente, entonces piense a los discípulos entregándole los 5 panes y los 2 peces a Jesús, escasamente. Ay, Señor, pero con esto hubiéramos podido al menos calmar a nosotros 12. Al menos hubiéramos visto. No, ellos entregaron todo lo que tenían, lo pusieron en las manos de Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Empieza a entregarles, a devolverle a ellos para que ellos vengan y alimenten a las multitudes. Así es que Pablo dice que se sigue cumpliendo esa palabra. La profecía del Salmo 112 se sigue cumpliendo el día de hoy, porque Jesús le sigue diciendo a su iglesia: dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer a las multitudes. Alimentalos espiritualmente. Y disculpe, iglesia, pero es que se nos olvidó alimentar a las sociedades. Alimentar espiritualmente a un pueblo que está sediento, que está desesperado, que está encerrado en su casa, que no tiene soluciones, que no tiene objetividad. La palabra de Dios dice: vaya usted y déle de comer, que yo me encargo de usted. Usted tiene un Dios que le provea, usted tiene un Dios. Dale vosotros de comer. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo? ¿Qué es lo que dice el versículo 9? ¿Cómo está escrito? Repartió, dio a los pobres. Su justicia, y está hablando de la justicia de Dios, su justicia permanece para siempre. Dios quiere mostrar su justicia a las naciones. Dios quiere mostrar su justicia a los pueblos oprimidos y necesitados y hambrientos. Y lo quiere hacer a través de usted y de mí, para que así la justicia de Dios constantemente se refleje, la gracia de Dios constantemente se refleje, y nosotros simplemente entendamos como iglesia que somos puentes de la justicia de Dios. La justicia de Dios viene sobre nosotros y nosotros la mostramos, la entregamos, la repartimos. Su justicia permaneció para siempre. Ok, entonces Dios sigue diciendo: dales de comer de lo que yo te estoy entregando a ti. Ok, y en tercer lugar entramos a la parte, diría yo, más complicada de manejar. Si tú no tienes esta primer parte, un corazón abundante, un corazón despojado, un corazón libre, para dar, para entregar, tú no vas a poder disfrutar de esta última. Si tú no te conviertes en un puente de la justicia de Dios, de la salvación de Dios, tú no vas a poder disfrutar de esta última parte. ¿Y cuál es esta última parte? La parte más controversial, la abundancia. Porque si tú no tienes un corazón abundante a la hora de entregar, tampoco vas a tener un corazón abundante a la hora de recibir. Tampoco vas a tener un corazón preparado para recibir la abundancia y la bendición. Mire, el versículo 10 dice: y el que da semilla al que siembra,
y el pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Qué es la sementera? Es la semilla. Yo siembro la semilla. ¿Quién es el que se encarga de multiplicarla? Dios. El que es poderoso para dar de comer. Mire, esa primer parte, el que da semilla al que siembra y pan al que come, está hablando de todo lo que venimos hablando hasta este momento. De que no le va a faltar nada, lo suficiente, de lo que dice el versículo 8, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Teniendo, ahí se está refiriendo, vas a tener lo suficiente, porque Dios le da pan al que come y da semilla al que siembra. Pero luego viene, y a eso que es lo suficiente, como dice el versículo 8, abundéis para toda buena obra. A todo aquel que abunda para toda buena obra y cumple la función de Dios, cumple lo que Dios, el propósito de Dios en esta tierra y en este mundo, que es lo que dice la palabra de Dios: proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y sigue diciendo el versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. El que tiene la semilla para sembrar, entonces, él también, el que te da la semilla para sembrar, ese también te va a dar en abundancia, va a producir, va a multiplicar tu sementera. La sementera es la semilla, va a haber cada vez más semilla para poder sembrar. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ya no solamente es la justicia de Dios mostrándose a las naciones, ya aquí está hablando de la justicia del pueblo, de la justicia de la iglesia. Ya esa justicia está hablando de que ya la iglesia se tomó posesión de esa justicia de Dios y la hizo parte de su vida, la hizo parte de su ser. Dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ok, ya es parte de nosotros. La fidelidad a Dios mueve su corazón a creer que puedes administrar más bienes. Es que miren, Dios bendice a la iglesia. No podemos negar que la iglesia es bendecida por Dios en muchas áreas. Y en especial, obviamente, en el conocimiento de Él, en todo lo que el crecimiento espiritual nos permite vivir y experimentar. Dios está diciéndole a su pueblo, venga, yo les quiero sustentar. Pero Dios te sustenta a ti con lo necesario, con lo suficiente, como dice el texto bíblico, con lo suficiente. Y Dios está esperando que tú bendigas a otros, que tú bendigas a otras personas. Y tú, con un corazón escaso, a duras penas sacas algo y dices, ay, bueno, yo sé que me va a hacer falta, pero aquí voy a ayudar a mi hermanito con un corazón escaso. Dios mirando tu corazón, recuerda que Dios no se mueve por la cantidad, se mueve por el corazón. Dios mirando tu corazón, ¿tú crees que Dios te va a dar más? ¿Te va a confiar a ti, va a confiar en tus manos el doble de lo que te entregó primeramente? Dios sabe que en tu corazón siempre vas a estar amarrando todos esos bienes, todas esas cosas, todo ese alimento, ese sustento, esa bendición y esos beneficios los vas a estar amarrando para ti. Dios no te va a soltar a ti abundantemente porque sabe que tú no estás preparado para administrar de la forma que Él quiere, porque tú no estás preparado para entregar lo que Él está esperando que tú entregues a otros. Pero si tú entregas con un corazón abundante, dice el texto bíblico, si tú entregas abundantemente, si tú das con un corazón, así sea la misma cantidad, pero das con un corazón abundante, ¿qué es lo que está diciendo el texto bíblico? Dios se da cuenta, a este le puedo entregar más. En las manos de este puedo entregar más. ¿Por qué? Porque tiene un corazón despojado, porque tiene un corazón libre. Y dice que va a multiplicar Dios. Ese es el que va a disfrutar de la multiplicación, de la siembra, de lo que hizo, de la multiplicación y de la abundancia. Dice que multiplicará, proveerá y multiplicará vuestra sementera. O sea, cada vez va a haber más para sembrar y para poder compartir. Cada vez va a haber más gracia circular. Yo doy y Dios me da, y cada vez hay más para compartir. Esto no es una teología de la prosperidad.
Esto es palabra de Dios, este es el texto bíblico, lo que nos está diciendo. Y Dios, que te da que comer y te da semilla para sembrar, es el que multiplica y es el que abunda y sobreabunda. Entonces, amados hermanos, bendiciones, beneficios tenemos en abundancia. ¿De qué preocuparnos? No tenemos. No tenemos de qué. Porque lo que tenemos que preocuparnos realmente es de cómo nos estamos haciendo amar de Dios. Este texto termina el versículo 11 diciendo, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, esa palabra me encanta, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Así termina un pueblo que vive conforme a la liberalidad de Dios. Con acción de gracias no tiene sino motivos para agradecer. Y entre más agradece, más comparte. Y entre más comparte, más motivos de agradecimiento tenemos a Dios. Porque más Dios se da cuenta que tu corazón está preparado para compartir. Que tú eres un buen canal de justicia de Dios. Que tú eres un buen canal de bendición. Que estás bendiciendo a otros. Y que Dios puede tranquilamente depositar en tus manos los bienes que quiere que lleguen a otras personas, porque tú no tienes un corazón escaso, tú tienes un corazón abundante, tú tienes un corazón libre, tienes un corazón que entrega. Entonces Dios puede abundar en tu vida. Bendiciones, beneficios de tener un corazón dadivoso, es lo que Dios tiene para nosotros. La iglesia hoy en día se está engañando a sí misma. Y quiero terminar con esto. Iglesia, no nos engañemos a nosotros mismos. Yo no puedo cambiar los propósitos de Dios. Yo no puedo cambiar los propósitos de Dios, ni conmigo, ni para con su pueblo. Yo no puedo cambiar los propósitos de Dios. No puedo engañar a Dios recibiendo su bendición y diciéndole, ay Señor, es que esta vez no me alcanza para dar. De pronto la próxima. Si usted tiene un corazón escaso que escatima, usted no puede engañar a Dios. Dios conoce su corazón. Dios sabe qué es lo que hay ahí. De pronto la próxima. Dios conoce el corazón sobre el que puede depositar más y el corazón sobre el que no puede depositar. Definitivamente eso tiene un grado de fe impresionante. Dios conoce el corazón sobre el que puede depositar más y no le va a fallar a ese corazón. Nos excusamos detrás de los dichos de que es que Dios no necesita plata. Y es verdad, Dios no necesita plata. El que necesita plata es usted. Y la palabra de Dios nos está diciendo definitivamente hay algunos parámetros, algunos principios importantes. Si tú quieres que Dios se acuerde de ti y esté pendiente. Nos excusamos detrás de eso y la verdad no vamos a disfrutar de la bendición de Dios si no tenemos un corazón que pueda ser amado por Dios, que pueda ser ministrado y que pueda ser bendecido por Dios. Yo le quiero invitar, iglesia, a que usted analice y piense en este momento, cierre sus ojos ahí en el lugar donde está. Mire, ¿qué tanto está disfrutando? Hoy estamos hablando de las bendiciones, de los beneficios. Hoy no estamos hablando de las responsabilidades, hoy estamos hablando de beneficios. Beneficios de tener un corazón dadivoso. Y yo quiero invitarle a que usted analice qué tanto está disfrutando usted. Qué tanto está disfrutando y gozándose usted en las cosas que Dios le da. Cuando a usted le llega ese salario, esa quincena, iglesia, piense por un momento, analice, ore. Cuando a usted le llega esa quincena y usted empieza a hacer cuentas y se da cuenta que definitivamente no le alcanza. Señor, no me alcanza. Señor, más se demora en llegar que en tener 1000 paticas para salir. Ya la debo, no ha llegado y ya la debo. ¿Cómo se le van a usted dentro de las manos, como agua entre las manos, se le va esa quincenita? Y Dios está haciendo promesas hoy, y lo digo con temor y temblor porque no son promesas mías, son promesas de Dios, y usted las tiene que aceptar y recibir por fe. Y Dios está diciendo, créame que yo quiero que usted disfrute esas bendiciones, esos beneficios que yo le estoy dando.
Pero primero quiero que usted tenga un corazón abundante. Que usted lo que vaya a entregar lo entregue con corazón. Lo entregue con un corazón abierto, con un corazón dispuesto. Dios quiere preparar su corazón para que usted realmente pueda ser puente de justicia. Dios quiere preparar su corazón para que usted sea realmente una bendición para esta nación, una bendición para este pueblo, para los demás. Primero tiene que trabajar en su corazón para él estar convencido de que puede depositar más. Hágase amar de Dios con un corazón tranquilo, con un corazón libre. Hágase amar de Dios. Es lo que la palabra nos enseña hoy. Es lo más importante para su vida. Hágase amar de aquel que lo creó, de aquel que lo formó. Señor de la gloria, yo te doy gracias por cada una de estas familias. Yo te doy gracias por cada uno de estos hogares que hoy yo, Señor amado, tu siervo, quiero declarar en bendición. Quiero declarar, Señor amado, en bendición cada uno de los hogares. La bendición primeramente de la libertad, de la liberalidad que menciona tu palabra. Yo te quiero suplicar, Dios del cielo, de que tú seas llevando, Señor amado, esa liberalidad, esa libertad, Señor, de la esclavitud, de la depresión. Libera, Señor amado, toda familia. Libera los hogares, Padre Celestial, de toda esclavitud, de escasez, de esa penumbra, esa angustia de que no me va a alcanzar. En el nombre de Cristo Jesús yo te quiero suplicar, sé tú liberando los corazones de tus familias, sé tú liberando los corazones de estos hogares, Padre Celestial, que ellos puedan disfrutar la bendición, que ellos puedan, Señor amado, darse cuenta de que están aquí para cumplir con ese Salmo 112, verso 9. Compartieron con liberalidad, dieron de comer a los pobres, mostraron la justicia de Dios a las naciones. Padre Celestial, yo bendigo estos hogares, bendigo sus economías, bendigo, Señor amado, su estabilidad, su firmeza. Señor, si tú eres poderoso para darle lo suficiente, tú que eres estable, tú que eres fiel, ahora, Señor amado, yo te suplico que seas tú proveyéndoles en sobreabundancia a cada uno de sus hogares, a cada una de sus vidas, Señor, y que no falte nada en sus casas, y que no falte nada en sus hogares, Padre Celestial. Bendice, Señor amado, sus alacenas, bendice sus vidas, bendice, Señor amado, las generaciones futuras después de ellos. Bendice, Señor amado, los hogares extendidos de cada una de las personas que están viendo, Señor amado, estas familias que están viendo esta palabra, esta predicación el día de hoy. Derrama de tu gloria sobre sus hogares, Señor. Manifiéstate y que no falte el gozo de la abundancia y de la tranquilidad. Y que estos principios que hemos aprendido hoy queden guardados en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, hasta tu venida. Te damos gracias, exaltamos tu santo nombre y bendecimos, Señor amado, tu presencia en nuestra casa. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Disfruten de toda bendición que el Señor les ha regalado. Amén.